Ella ya luchaba todos los días para mantener a su hijo sola, pero cuando vio a una niña en peligro, no dudó en actuar, aun sabiendo que eso podría costarle el empleo. Lo que no imaginaba era que aquella pequeña era hija de uno de los hombres más poderosos del lugar, y su decisión, llena de coraje, no solo cambió su destino, sino que tocó un corazón que parecía de piedra. Era un martes de cielo azul en la vibrante Ciudad de México, y Sofía Mendoza, de 32 años, acababa de terminar su turno de 1900. Limpieza en el opulento Hotel Imperial, el epítome del lujo en la capital. Llevaba 5 años trabajando allí, levantándose cada madrugada a las 4:30 am para estar puntual a las 6:00 am. Una rutina agotadora pero necesaria. Su uniforme azul marino, aunque impecable, no podía ocultar las manos endurecidas por años de arduo trabajo, pero una sonrisa genuina siempre iluminaba su rostro al saludar a los huéspedes millonarios que a menudo ni siquiera la notaban. Sofía era madre soltera de 2 hijos, Ricardo de 8 años y la pequeña Luna de 4. Su esposo las había abandonado 3 años atrás, dejándola sola para sacar a su familia adelante. El trabajo en el hotel, que apenas le pagaba $800 al mes, era su único sustento, pero la estabilidad y el horario fijo le permitían recoger a sus hijos de la escuela y la guardería, una bendición en su apretada agenda. «Nos vemos mañana, Sofía», le gritó su compañera Elena desde el otro extremo del pasillo, mientras Sofía guardaba sus pertenencias. «Que descanses, Elena», respondió Sofía, ajustándose la correa de su bolso desgastado. Dentro, llevaba las sobras del almuerzo del personal, un sándwich a medio comer que sería su cena, ya que todo el dinero disponible se destinaba a alimentar a Ricardo y Luna. Salió por la puerta de empleados, que daba directamente a la concurrida Avenida Reforma, en el elegante distrito financiero, rodeado de relucientes edificios corporativos y autos de lujo que costaban más de lo que ella ganaría en una década. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Sofía revisó su teléfono. 3:45 p.m. Perfecto. Llegaría justo a tiempo para recoger a Luna de la guardería a las 4:30 p.m. y luego a Ricardo, que salía de la escuela a las 5:00 p.m. Era una rutina que había perfeccionado durante años, calculando cada minuto para que encajara en su ajustado presupuesto. El autobús costaba $2 por viaje, por lo que siempre caminaba las 6 cuadras hasta la parada más barata, incluso si eso significaba pasar por zonas menos seguras de la ciudad. Pero ese día, mientras cruzaba la calle frente al hotel, algo la hizo detenerse en seco. El sonido de un motor acelerando violentamente llenó el aire, un rugido que hizo vibrar el pavimento. Sofía volteó y vio una camioneta negra que venía a toda velocidad por la avenida, claramente fuera de control, su conductor distraído hablando por teléfono, sin percatarse de que el semáforo había cambiado a rojo, y entonces la vio. Una niña pequeña, de 1900, no más de 5 años, que había comenzado a cruzar la calle con su niñera, quien, también distraída con su teléfono, no se había dado cuenta del cambio de luz. La niña, vestida con un elegante abrigo rosa y zapatos que probablemente costaban más que el salario semanal de Sofía, caminaba despreocupadamente, deteniéndose a mirar los pájaros en los árboles, ajena al peligro inminente. La camioneta se acercaba a más de 60 km/h, y la niñera seguía sin reaccionar. Los otros peatones gritaban, pero estaban demasiado lejos para hacer algo. Sofía no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se lanzó hacia la calle como un rayo, sus zapatos de trabajo gastados resbalando ligeramente en el asfalto húmedo. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, mientras corría desesperadamente hacia la niña. El ruido del motor de la camioneta se hacía más fuerte, más cercano, un rugido ensordecedor que presagiaba la tragedia. «¡Niña!», gritó Sofía con toda la fuerza de sus pulmones, su voz rasgando el aire. La pequeña volteó confundida, sus grandes ojos azules llenos de una inocencia desarmante.
Sofía llegó hasta ella justo cuando la camioneta estaba a apenas metros de distancia, la sombra del vehículo ya cubriendo sus pequeños cuerpos. Sin dudar ni un segundo, envolvió a la niña en sus brazos y se lanzó hacia la acera, rodando por el suelo para protegerla del impacto, sintiendo el dolor de las raspaduras en sus propias manos y rodillas. El rugido de los frenos llenó el aire, un chirrido agudo que cortó el silencio posterior. La camioneta se detuvo a centímetros de donde habían estado segundos antes, dejando marcas negras en el pavimento, un testimonio mudo del peligro evitado. El olor a caucho quemado invadió el ambiente, denso y acre. Sofía se encontró en el suelo con la niña pequeña abrazada contra su pecho, ambas temblando, pero ilesas, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Su uniforme de trabajo estaba sucio y roto en la rodilla, sus manos raspadas por el pavimento, pero la niña estaba perfectamente bien, su abrigo rosa aún impecable. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Sofía suavemente, revisando a la niña en busca de cualquier herida, su voz teñida de preocupación. ¿Te duele algo? La niña la miró con esos ojos azules enormes, todavía en shock, pero sin una sola lágrima, una valentía sorprendente en su corta edad. No, no me duele nada, susurró con una voz dulce, casi inaudible. ¿Tú estás bien? Sofía sintió que su corazón se derretía. A pesar del susto, esa niña pequeña se preocupaba por ella. Estoy bien, corazón. Todo está bien, le aseguró, apretándola suavemente. En segundos, una multitud se había formado alrededor de ellas, un mar de rostros curiosos y aliviados. La niñera, una mujer joven que parecía estar a punto de desmayarse, corrió hacia ellas, sus ojos desorbitados por el pánico. «Renata, Dios mío, Renata», gritaba histéricamente. «Señora, muchas gracias. Usted le salvó la vida». Pero entonces, Sofía escuchó otra voz que le heló la sangre, una voz grave y llena de autoridad. ¿Qué diablos pasó aquí? Un hombre bajó de un Mercedes negro que acababa de llegar, su figura imponente contrastando con el caos a su alrededor. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía, su cabello perfectamente peinado, y tenía una expresión de pánico absoluto en el rostro, sus ojos grises llenos de terror. «Renata», murmuró el hombre, su voz apenas un susurro, mientras corría hacia ellas y se arrodillaba junto a la niña. «Mi niña, estás herida. ¿Qué pasó, papá?» La niña, Renata, se lanzó a los brazos del hombre, aferrándose a él como un salvavidas. «La señora me salvó. Un auto grande casi me lastima, pero ella me protegió», explicó la pequeña, su voz aún temblorosa. El hombre alzó a su hija, revisándola completamente en busca de cualquier herida, sus manos temblando visiblemente, el alivio inundando su rostro. Cuando finalmente se aseguró de que Renata estaba bien, sus ojos se dirigieron hacia Sofía, quien todavía estaba sentada en el suelo, sintiendo cómo el dolor en sus manos y rodillas comenzaba a intensificarse, ahora que la adrenalina disminuía. «¿Usted la salvó?», preguntó, su voz áspera por la emoción, una mezcla de gratitud y asombro. «Yo sí», respondió Sofía tratando de ponerse de pie, sintiendo el tirón en sus músculos. Una mujer del público la ayudó a levantarse, ofreciéndole una mano amiga. «Vi que el auto venía y que ella estaba en peligro», explicó Sofía, con la voz aún un poco temblorosa. «¿Cómo se llama?», el hombre preguntó cargando a Renata contra su pecho, su mirada fija en Sofía. «Sofía. Sofía Mendoza», respondió ella. «Alejandro Torres». El hombre extendió su mano libre, su apretón firme pero aún tembloroso. «Y esta es mi hija Renata, señorita Mendoza. Usted le salvó la vida a lo más importante que tengo en este mundo. Cualquier persona habría hecho lo mismo», dijo Sofía, sintiéndose un poco avergonzada de la atención. «No», Alejandro negó con la cabeza categóricamente, una determinación férrea en sus ojos. «No cualquier persona se arriesga así por un extraño, especialmente por la hija de alguien que no conoce». En ese momento,
Sofía escuchó una voz que reconoció inmediatamente y que le revolvió el estómago. Sofía Mendoza. El señor Ramírez, el gerente general del Hotel Imperial, se acercaba con pasos furiosos, su rostro enrojecido por la ira. Era un hombre regordete de 50 años, conocido por su mal carácter y por despedir empleados por las razones más mínimas. Un verdadero tirano. ¿Qué diablos está haciendo aquí formando un escándalo?, gritó, empujando a la gente para llegar hasta donde estaba Sofía, su voz un eco de desaprobación. Usted debería estar trabajando y mire cómo está vestida. Es una vergüenza para el hotel. Sofía sintió que se le encogía el estómago, el miedo volviendo a invadirla. Señor Ramírez, yo ya había terminado mi turno, comenzó a explicar, pero fue interrumpida, bruscamente. No me importa qué hora sea, usted representa al hotel las 24 horas del día, y aquí está sucia, con el uniforme roto, causando problemas en plena calle. Señor Torres intervino, su voz fría como el hielo, con un tono que no admitía réplica. Esta mujer acaba de salvar la vida de mi hija. Creo que debería estar agradeciéndole, no gritándole. ¿Y usted quién es para decirme cómo manejar a mis empleados? Ramírez respondió con prepotencia, sin saber con quién estaba hablando. Su ego, inflado, nublando su juicio. Alejandro se irguió a su altura completa, y Sofía pudo ver un destello peligroso en sus ojos, una chispa de autoridad que emanaba de él. Soy Alejandro Torres, CEO de Torres Holdings, y esta mujer es una heroína, declaró con voz firme y clara. El color se drenó del rostro de Ramírez cuando escuchó el nombre, sus ojos desorbitados por el reconocimiento. Torres Holdings era una de las corporaciones más poderosas del país, y Alejandro Torres era conocido en toda la ciudad como uno de los hombres más ricos e influyentes. Una figura intocable. Señor Torres. Ramírez tartamudeó, su voz ahora un hilo apenas audible, el miedo reemplazando la arrogancia. Yo no sabía, es decir, yo solo. Lo que usted solo está haciendo es humillar a una mujer que arriesgó su vida por salvar a una niña. Alejandro respondió, su voz cortante, cada palabra un reproche. Y francamente, me parece patético. Pero ella, el uniforme, las reglas del hotel, Ramírez, balbuceaba, tratando desesperadamente de encontrar una excusa. ¿Las reglas del hotel incluyen que los empleados no puedan salvar vidas? Alejandro preguntó con ironía, su mirada penetrante. Sofía observaba este intercambio sintiendo como si estuviera en un sueño. Nunca había visto a nadie hablarle así al señor Ramírez, y ciertamente nunca había esperado que alguien la defendiera de esa manera. Sofía. Alejandro se dirigió a ella, ignorando completamente a Ramírez, como si el hombre fuera invisible. Está herida, necesita atención médica. No, estoy bien, Marina respondió, aunque sus manos y rodillas le dolían bastante, el dolor ya no tan distante. Solo algunos raspones. Papá. Renata habló desde los brazos de su padre, su voz dulce y clara. La señora Sofía se lastimó por salvarme. Tenemos que ayudarla. Alejandro miró a su hija con una sonrisa llena de orgullo, un gesto de inmenso amor. Tienes razón, princesa. Vamos a ayudar a la señora Sofía. ¡Mendoza!, Ramírez gritó, de repente, claramente tratando de recuperar su autoridad, su voz estridente. Está despedida. No quiero volver a verla en mi hotel. Ha sido una vergüenza desde el primer día. El silencio cayó sobre toda la multitud, un silencio tenso y expectante. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido, despedida por salvar la vida de una niña. ¿Qué?, susurró, sin poder creer lo que había escuchado, las lágrimas comenzando a empañar sus ojos. Oiga bien, está despedida. Recoja sus cosas y váyase, y no espere que le dé referencias. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía, gruesas y calientes, rodando por sus mejillas. Este trabajo era todo lo que tenía. Sin él, no podría pagar el alquiler, no podría alimentar a sus hijos, no podría. Me está diciendo. Alejandro habló con una voz peligrosamente calmada,
un tono que presagiaba una tormenta. Que está despidiendo a esta mujer por salvar la vida de mi hija. Está despedida por violar las políticas del hotel. Y por no... Ramírez comenzó a justificarse, pero Alejandro lo interrumpió, su voz firme y sin vacilación. Está despedida porque usted es un hombre pequeño, miserable, que no puede soportar ver que alguien más tenga honor y coraje cuando usted no tiene ninguno de los dos. Alejandro se dirigió hacia Sofía, todavía cargando a Renata, su mirada llena de compasión. Señora Mendoza, ¿puede darme su número de teléfono? Sofía lo miró confundida, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Para qué? Porque quiero hablar con usted, porque quiero agradecerle apropiadamente, y porque algo me dice que una mujer con su coraje y su corazón no debería estar trabajando para un idiota como ese. Con manos temblorosas, Sofía le dio su número de teléfono, sintiendo una mezcla de esperanza y confusión. Alejandro lo guardó en su teléfono inmediatamente, un gesto que parecía una promesa. La voy a llamar mañana, le prometió. Y señora Mendoza, lo que hizo hoy fue extraordinario. No deje que nadie le diga lo contrario. Mientras Alejandro se alejaba con Renata, quien se despedía de Sofía con la mano, la realidad de lo que había pasado comenzó a golpear a Sofía como una ola fría. Estaba desempleada, sin trabajo, sin ingresos, sin forma de mantener a sus hijos, la desesperación amenazando con abrumarla. Pero había salvado la vida de una niña inocente, y ese acto de heroísmo era un consuelo en medio de la adversidad. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con las lágrimas corriendo por su rostro, Sofía no sabía que su acto de heroísmo estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El teléfono en su bolsillo se sintió como una promesa, pero también como una pregunta. ¿Qué quería realmente Alejandro Torres de una mujer como ella? Sofía despertó el miércoles por la mañana con un nudo en el estómago que no la había dejado dormir en toda la noche. Una mezcla de terror y ansiedad. Por primera vez en 5 años, no tenía que levantarse a las 4:30 am para ir al hotel, pero en lugar de sentirse aliviada, se sentía aterrorizada. Miró el reloj, 6:15 am. Ricardo y Luna todavía dormían en la habitación que compartían en su pequeño apartamento de 2 cuartos, un refugio modesto en un barrio trabajador, pero limpio y lleno del amor que Sofía había puesto en cada rincón. Fotos de sus hijos decoraban las paredes junto con sus dibujos y certificados de la escuela, un testimonio de su dedicación. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Abrió el refrigerador y contó lo que tenía. Suficiente comida para 3 días más si era cuidadosa. Después de eso, no sabía qué harían. El futuro incierto y aterrador. El alquiler costaba $500 al mes y se vencía en 2 semanas. La guardería de Luna costaba $200 mensuales, sin contar la comida, los servicios y el transporte. Sofía había calculado y recalculado los números toda la noche. Sin el trabajo del hotel, tenía ahorros suficientes para 1 mes, tal vez mes y medio si comía menos. Una realidad sombría. Mami. La voz de Luna la sacó de sus pensamientos. Su pequeña apareció en la cocina en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué estás despierta tan temprano si no tienes que ir a trabajar? Sofía sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo le explicaba a una niña de 4 años que mamá había perdido su trabajo por ser heroína? Ven acá, princesa. Sofía la cargó y la sentó en su regazo, abrazándola con fuerza. Mamá va a buscar un trabajo nuevo. ¿No te gustaba el hotel? Sí, me gustaba, pero a veces las cosas cambian, respondió Sofía tratando de sonar optimista. Ricardo apareció unos minutos después, ya vestido para la escuela. A los 8 años era increíblemente perceptivo, y Sofía podía ver la preocupación en sus ojos. Mami, ¿estás bien? Oí que llorabas anoche. Sofía respiró profundamente. Sus hijos merecían honestidad dentro de lo que podían entender. Ayer pasó algo importante. Comenzó sirviéndoles cereal con leche. Su voz, suave. Vi a una niña pequeña que estaba en peligro y la ayudé. Pero mi jefe se enojó porque se manchó mi uniforme. ¿Te despidió por ayudar a alguien?
Ricardo preguntó indignado, su pequeño rostro arrugado por la injusticia. A veces los adultos toman decisiones que no entendemos. Sofía respondió cuidadosamente, tratando de simplificar la compleja situación. Pero yo hice lo correcto. Por supuesto que hiciste lo correcto, Luna exclamó, con la inocencia y convicción de una niña. Tú siempre haces lo correcto, mami. Mientras los niños desayunaban, Sofía revisó su teléfono obsesivamente. Alejandro Torres había dicho que la llamaría, pero tal vez había sido solo cortesía. Tal vez, a la fría luz del día siguiente, un millonario no tendría tiempo para una empleada de limpieza desempleada. A las 8 a.m. llevó a Ricardo a la escuela y a Luna a la guardería. La directora de la guardería, la señora García, la detuvo antes de irse. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo con expresión seria, su voz denotando preocupación. El corazón de Sofía se hundió. «¿Qué pasa?» «Tu cuenta tiene un retraso de 1 mes», la señora García explicó, su tono gentil pero firme. «Entiendo que a veces las cosas se ponen difíciles, pero necesito que te pongas al día esta semana, o lo sé». «Voy a conseguir el dinero», Sofía interrumpió, su voz apenas un susurro. «Tú sabes que me caes bien y Luna es una niña maravillosa, pero tengo un negocio que mantener», la directora concluyó. Sofía asintió, sintiendo cómo se le cerraba la garganta, la vergüenza y la preocupación invadiéndola. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba tan atrasada. Los últimos meses habían sido difíciles, con Luna enfermándose y necesitando medicinas caras, cada centavo contando. Caminó de regreso a casa bajo el sol matutino, sintiéndose completamente perdida, el peso del desempleo y las deudas aplastándola. Necesitaba encontrar trabajo urgentemente, pero ¿quién la contrataría sin referencias del hotel? Ramírez. Había sido claro en que no le daría recomendaciones, un golpe bajo que dificultaba aún más su situación. Cuando llegó a su apartamento, se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y comenzó a hacer una lista de lugares donde podría buscar trabajo. Otros hoteles, restaurantes, oficinas que necesitaran limpieza, tiendas, cualquier cosa que le permitiera mantener a sus hijos. A las 10:30 a.m., su teléfono sonó. El número no lo reconocía, pero su corazón comenzó a latir más rápido, una punzada de esperanza recorriendo su cuerpo. «Será», murmuró para sí misma. «Aló», respondió con voz temblorosa, la anticipación llenando el aire. «Señora Mendoza, habla Alejandro Torres». Sofía sintió como si no pudiera respirar, su corazón dando un vuelco. «Señor Torres, buenos días. Por favor, llámeme Alejandro. ¿Cómo está? ¿Cómo están sus heridas?» «Estoy bien, gracias. Solo fueron raspones pequeños», respondió, la vergüenza por su situación económica a flor de piel. «Me alegra escuchar eso. Señora Mendoza, Sofía, ¿puede encontrarse conmigo para almorzar hoy? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con usted». «¿Almorzar?» Sofía miró hacia abajo a su ropa de estar en casa, sintiendo una oleada de inseguridad. «Yo no sé si es apropiado». «Es completamente apropiado». Alejandro la interrumpió gentilmente, su voz firme pero amable. «Usted salvó la vida de mi hija. Lo mínimo que puedo hacer es invitarla a almorzar. No tengo ropa adecuada para lugares elegantes», Sofía admitió sintiéndose avergonzada, la realidad de su situación golpeándola. «No se preocupe por eso. Conozco un lugar perfecto», Alejandro le aseguró, su tono tranquilizador. «¿Le parece bien a las 12:30? Es un pequeño café que se llama El Rincón en la calle Madero. Es casual y tranquilo». Sofía conocía el lugar. Era un café pequeño y acogedor en su barrio, donde los precios eran razonables y la comida casera. El tipo de lugar donde ella se sentiría cómoda. «Está bien», aceptó. «Nos vemos ahí». «Perfecto», Alejandro respondió y luego añadió. «Y Sofía, traiga cualquier documentación que tenga sobre su experiencia laboral, currículum, referencias, lo que tenga». «¿Para qué?», preguntó confundida, la curiosidad superando su nerviosismo. «Ya lo hablaremos cuando nos veamos», Alejandro dijo con un tono enigmático.
Después de colgar, Sofía se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. ¿Qué querría Alejandro Torres? ¿Por qué le pedía información laboral? Se duchó y se vistió con lo mejor que tenía. Un vestido azul marino simple que había comprado para la graduación de Ricardo del jardín de niños el año anterior. Se veía presentable, pero no tenía ilusiones de que pudiera compararse con el mundo en el que se movía Alejandro. Un mundo de lujo y poder que le era ajeno. Llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada y escogió una mesa en una esquina tranquila, observando a la gente pasar. Pidió solo un agua, consciente de que cada peso contaba ahora, que estaba desempleada, la incertidumbre pesando sobre ella. A las 12:30 en punto, Alejandro entró al café. Vestía ropa casual, jeans oscuros y una camisa blanca, pero aún así se veía elegante y fuera de lugar en el pequeño establecimiento. Varias personas lo reconocieron y susurraron entre ellas, su presencia atrayendo miradas. Alejandro sonrió cuando la vio acercándose a la mesa. «Gracias por venir. Gracias por invitarme», respondió Sofía, sintiéndose súbitamente nerviosa. La formalidad de la situación acentuando la diferencia entre sus mundos. Alejandro se sentó frente a ella, y Sofía pudo ver que se veía diferente del día anterior, más relajado, pero también más serio, como si estuviera a punto de abordar algo importante. «¿Cómo está Renata?», preguntó Sofía inmediatamente, su preocupación por la niña genuina. «Está bien. Hablamos mucho anoche sobre lo que pasó. No para de hablar de usted, de cómo la señora Valiente la salvó». Alejandro respondió con una sonrisa. El orgullo de mí, padre evidente en su voz. «Me alegra que esté bien, Sofía», dijo. Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. «Quiero hablar sobre lo que pasó ayer. No solo el accidente, sino lo que pasó después». Sofía sintió que se tensaba. «¿Qué quiere decir?». «La forma en que ese hombre la trató, Ramírez. Lo que le hizo fue injusto, cruel e inmoral», Alejandro dijo con firmeza, su voz denotando su desaprobación. Es su hotel. Puede despedir a quien quiera». Sofía argumentó, aunque en el fondo sabía que lo que había pasado era una injusticia. «Técnicamente sí, pero eso no lo hace correcto». Alejandro hizo una pausa, su mirada penetrante. «¿Puedo preguntarle sobre su situación? ¿Tiene familia que la apoye?». Sofía bajó la mirada, el peso de su historia personal revelándose. «Tengo 2 hijos, Ricardo, de 8 años, y Luna, de 4. Su padre no está en nuestras vidas, y el trabajo en el hotel era su único ingreso», confesó, su voz apenas un susurro. «Sí». «¿Cuánto tiempo trabajó ahí?», Alejandro preguntó, tomando notas mentales, asimilando la información. 5 años, respondió Sofía. «¿Y qué va a hacer ahora?». «Buscar otro trabajo», Sofía respondió tratando de sonar más confiada de lo que se sentía, la incertidumbre aún latente. «Tengo experiencia en limpieza, algo de experiencia en servicio al cliente». «¿Trajo la documentación que le pedí?», Alejandro preguntó, su tono práctico y directo. Sofía asintió y sacó una carpeta delgada de su bolso. Contenía su currículum de una página, algunos certificados de cursos de capacitación que había tomado y cartas de recomendación de supervisores anteriores, un testimonio de su esfuerzo y dedicación. Alejandro revisó todo cuidadosamente, y Sofía se dio cuenta de que realmente estaba leyendo cada palabra, no solo echando un vistazo cortés, sino analizando a fondo. «Veo que estudió administración en el Instituto Técnico», observó Alejandro, su voz neutral. «Sí, pero no pude terminar la carrera universitaria. Quedé embarazada de Ricardo y las cosas se complicaron». Sofía explicó la tristeza en su voz. «Pero terminó el Instituto Técnico mientras criaba a un bebé», Alejandro señaló, una nota de admiración en su tono. «Tomó tiempo, pero sí». Sofía asintió. «Eso habla muy bien de su determinación». Alejandro cerró la carpeta y la miró directamente, sus ojos penetrantes. «Sofía, quiero ofrecerle algo». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué tipo de algo?». «Un trabajo».
Alejandro respondió simplemente. Sofía parpadeó. ¿Un trabajo? Necesito una asistente personal, alguien que se encargue de mi calendario, coordine reuniones, maneje correspondencia, supervise algunos aspectos de mi hogar. Es un trabajo que requiere organización, confiabilidad y discreción. Sofía se quedó sin palabras. Señor Torres, Alejandro, yo no tengo experiencia en ese tipo de trabajo. ¿Qué experiencia específica necesita para ser organizada, confiable y discreta? Alejandro contraatacó, su voz desafiante pero amable. Pero usted debe conocer personas con educación universitaria, con experiencia en corporaciones. Sofía balbuceó, la duda aún carcomiéndola. Conozco a muchas personas así, Alejandro acordó, y la mayoría de ellas me han decepcionado en algún momento. Pero ayer vi algo en usted que no se puede enseñar en ninguna universidad. ¿Qué vio? Sofía preguntó, la curiosidad creciendo en su pecho. Vi a alguien que arriesga todo, por hacer lo correcto. Vi a alguien con coraje real. Vi a alguien en quien puedo confiar. Alejandro respondió, su voz firme y sincera. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos, la emoción abrumándola. No sé qué decir. Diga que lo va a considerar. Alejandro sonrió, su tono gentil. El salario sería de $3,000 al mes. Más seguro médico para usted y sus hijos. Más bonificaciones por desempeño. Sofía casi se cayó de la silla. 3,000. Es muy poco, exclamó. Luego bajó la voz, avergonzada. Es decir, no es perfecto. Es más de lo que jamás pensé que podría ganar. Hay algunas condiciones. Alejandro continuó, su expresión volviéndose más seria. Primera, tendría que trabajar muy de cerca conmigo. Eso significa que a veces trabajaría desde mi oficina, a veces desde mi casa. Segunda, habría eventos en las noches ocasionalmente. Tercera, necesito absoluta confianza y discreción. ¿Qué tipo de eventos? Sofía preguntó, tratando de visualizar las implicaciones. ¿Cenas? De negocios, funciones corporativas, eventos sociales. Necesitaría que me acompañara para tomar notas, coordinar detalles, asegurarme de que todo funcione sin problemas, explicó Alejandro. Sofía pensó en Ricardo y Luna, su mayor preocupación. ¿Qué pasa con mis hijos? No tengo con quién dejarlos en las noches. Ese es un problema que podemos resolver. Alejandro respondió con una solución práctica. Podemos contratar una niñera de confianza para las ocasiones que sea necesario, o dependiendo del evento, tal vez puedan acompañarla. ¿Los niños podrían acompañarme? Sofía preguntó, sorprendida. Sofía, hay algo que debe entender. Después de lo que hizo ayer, usted no es solo una empleada para mí. Es alguien que salvó lo más importante en mi vida. Renata es todo lo que tengo, y usted arriesgó su seguridad para protegerla. Eso crea un vínculo que va más allá de los negocios normales. Alejandro dijo con sinceridad, su mirada fija en ella. Sofía se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer, la emoción abrumándola. ¿Por qué está haciendo esto? Porque creo en pagar las deudas. Porque creo que las personas buenas merecen cosas buenas. Y porque, honestamente, necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alejandro respondió, sus palabras llenas de convicción. ¿Y confía en mí? ¿Apenas me conoce? Una persona dispuesta a arriesgar su vida por un extraño es alguien en quien se puede confiar. Alejandro respondió simplemente, su voz clara y segura. ¿Acepta el trabajo? Sofía lo miró a los ojos, viendo sinceridad absoluta allí. 24 horas atrás había sido una empleada de limpieza enfrentando el desempleo, la desesperación su única compañera. Ahora se le ofrecía una oportunidad que cambiaría la vida de su familia completamente. Un rayo de esperanza en la oscuridad. «Acepto», susurró, la voz apenas audible, pero llena de determinación. «Perfecto. Puede empezar mañana. Mañana tengo una reunión importante el viernes y necesito ayuda para prepararla. Y Sofía, sí, necesita ropa apropiada para el trabajo. Aquí está mi tarjeta de crédito». Alejandro sacó una tarjeta plateada de su billetera, extendiéndosela. «Vaya de compras esta tarde.
Compre lo que necesite. No puedo aceptar eso. Sofía comenzó a protestar, la vergüenza volviendo a invadirla. Es un gasto de trabajo. Considérelo su uniforme. Alejandro interrumpió con un tono que no admitía discusión. Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Cuánto puedo gastar? Lo que necesite para verse profesional, no se preocupe por el precio. Sofía miró la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. Nunca había tenido una tarjeta de crédito, mucho menos una que no tuviera límite. Alejandro no sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía, sonrió. Espere a ver si puede soportar trabajar conmigo. Puedo ser bastante exigente. Mientras salían del café, Sofía se sintió como si estuviera flotando, una ligereza que no había sentido en años. Pero, entonces una duda la asaltó. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué va a pasar cuando la gente descubra que su asistente personal es una ex empleada de limpieza? ¿No va a afectar su reputación? Alejandro se detuvo y la miró seriamente. Sofía, ayer usted demostró más clase, más honor y más coraje que la mayoría de la gente respetable que conozco. Si alguien tiene problema con eso, es su problema, no el mío. Esa tarde, Sofía se encontró en una boutique elegante en el centro comercial más exclusivo de la Ciudad de México, siendo atendida por una vendedora que claramente estaba confundida por la presencia de alguien como Sofía, con una tarjeta de crédito tan exclusiva. ¿Estás segura de que esta tarjeta funciona? La vendedora preguntó por tercera vez cuando Sofía seleccionó un traje de falda gris elegante, su voz teñida de escepticismo. Sí, estoy segura, Sofía respondió, sintiéndose incómoda, pero determinada a no dejarse intimidar. Al final, compró 3 trajes completos, zapatos profesionales, una bolsa elegante y algunos accesorios básicos. El total fue más dinero del que había gastado en ropa en su vida entera. Una suma asombrosa. Pero cuando se miró en el espejo, vio a una mujer profesional que podría trabajar en cualquier oficina corporativa. Una transformación que la sorprendió a sí misma. Esa noche, después de acostar a Ricardo y Luna, Sofía se quedó despierta pensando en cómo había cambiado su vida en solo 24 horas. Ayer por la mañana había sido una empleada de limpieza. Ahora era la futura asistente personal de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Una realidad casi surreal. Pero mientras se quedaba dormida, una pregunta la inquietaba. ¿Sería capaz de estar a la altura de las expectativas? ¿Podría realmente una mujer como ella trabajar en el mundo de Alejandro Torres, un mundo tan diferente al suyo? Al día siguiente descubriría que esa era solo la primera de muchas preguntas que cambiarían el curso de su vida para siempre. El jueves por la mañana, Sofía se despertó a las 5:00 am, 2 horas antes de lo necesario. Los nervios no la habían dejado dormir bien. Había repasado mentalmente todo lo que sabía sobre trabajo de oficina, al menos 100 veces, cada detalle, cada posible escenario. Se duchó, se puso uno de sus nuevos trajes, el gris marino con una blusa blanca, y se maquilló ligeramente, un toque de color para disimular el cansancio. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Parecía profesional, competente, como si realmente pudiera trabajar en una oficina corporativa. «Mami, te ves hermosa», Luna exclamó cuando Sofía entró a la cocina para preparar el desayuno, sus ojos brillando. «Gracias, princesa». Sofía sonrió, pero su estómago estaba lleno de mariposas, la ansiedad aún presente. Ricardo la estudió con expresión seria. «¿Estás nerviosa por tu nuevo trabajo?» Sofía se agachó para quedar a su altura. «Un poquito. Es muy diferente a lo que hacía antes. Pero ya no vas a limpiar cuartos», Ricardo señaló, una nota de alivio en su voz. «No, ahora voy a ayudar a un señor muy importante con su trabajo. El papá de la niña que salvaste», Ricardo concluyó. «Sí, ese señor», Sofía asintió. Ricardo asintió solemnemente. «Él debe ser una buena persona si quiere darte trabajo después de que fuiste heroína». «Creo que sí es una buena persona», Sofía acordó.
aunque honestamente todavía no estaba completamente segura de las motivaciones de Alejandro. Después de dejar a los 106 niños en la escuela y guardería, Sofía tomó el autobús hacia el distrito financiero, el corazón latiéndole con fuerza. El edificio de Torres Holdings era una torre de cristal de 40 pisos que se alzaba imponente hacia el cielo, un monolito de poder y ambición. Sofía había pasado frente a él cientos de veces, pero nunca había imaginado que algún día trabajaría allí. En el lobby se acercó al guardia de seguridad, un hombre mayor con expresión amable. «Buenos días. Vengo a ver al señor Torres. Soy Sofía Mendoza». El guardia revisó su lista. «Ah, sí, aquí está. Piso 38, oficina principal. Los ascensores están a la derecha», indicó con una sonrisa. Mientras subía en el ascensor, Sofía observó a los otros pasajeros. Todos vestían trajes caros, hablaban en teléfonos celulares de último modelo y parecían completamente cómodos en ese mundo de poder y dinero. Ella se sintió como una impostora, una extraña en un mundo ajeno. El piso 38 era impresionante. Paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. El mobiliario era elegante y moderno, y había un silencio reverencial que hablaba de decisiones importantes tomándose constantemente, un aire de solemnidad. «Señora Mendoza», una mujer joven y elegante se acercó, su voz suave y profesional. «Soy Gabriela, la secretaria del señor Torres. Él la está esperando». Gabriela la guió a través de un pasillo hasta llegar a una oficina enorme, un espacio que la abrumó por su tamaño. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono, pero le hizo una seña para que entrara, su mirada indicándole que era bienvenida. «No me importa lo que diga el contrato. Si no pueden entregar a tiempo, buscaremos otro proveedor». «Sí, hablo en serio. Adiós», dijo con firmeza antes de colgar el teléfono y voltearse hacia Sofía con una sonrisa. «Buenos días, se ve muy profesional». «Gracias», Sofía respondió sintiéndose cohibida. «Espero poder estar a la altura del trabajo». «Lo estará», Alejandro dijo con confianza. «Siéntese, por favor. Déjeme explicarle cómo funciona esto». Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó sus responsabilidades. Manejaría su calendario, filtraría llamadas importantes, coordinaría reuniones, supervisaría algunos aspectos de su casa y lo acompañaría a eventos cuando fuera necesario. Una lista abrumadora de tareas. «¿Preguntas hasta ahora?», preguntó, su tono paciente. «Muchas», Sofía admitió, la honestidad en su voz. «¿Qué pasa si cometo errores? ¿Qué pasa si no entiendo algo? ¿Qué pasa si...?» «Sofía», Alejandro la interrumpió gentilmente, su sonrisa tranquilizadora. «Va a cometer errores. Todos los cometen. Lo importante es que aprenda de ellos y que me diga inmediatamente si hay algo que no entiende. ¿No se va a enojar si cometo errores? ¿Me vio enojarme ayer cuando salvó la vida de mi hija?», Alejandro preguntó con una pizca de humor. «No, pero eso fue diferente». «No tan diferente», Alejandro interrumpió, su voz suave. «En ambos casos está tratando de hacer lo correcto con las mejores intenciones. Eso es lo que me importa». Gabriela tocó la puerta y entró. «Señor Torres, el señor Guzmán llegó para la reunión de las 10. «Perfecto, Sofía. Esta va a ser su primera reunión. Quiero que tome notas de todo lo que se discuta. No se preocupe si no entiende algunos términos técnicos. Me puede preguntar después». La reunión era sobre una posible adquisición de una cadena de hoteles. Sofía escuchó atentamente mientras Alejandro y el señor Guzmán discutían números que la hacían marearse. Millones y millones de dólares hablados como si fueran centavos, una realidad que la abrumaba. Tomó notas tan rápido como pudo, tratando de capturar cada detalle. Cuando no entendía un término, lo escribía para preguntarlo después. «Entonces, estamos hablando de 250 millones para la adquisición completa», Guzmán estaba diciendo, su voz resonando en la sala. «Es mucho dinero para hoteles que necesitan renovación significativa». Alejandro respondió, «¿Qué garantías tenemos de que la inversión adicional no superará los 50 millones?» Sofía escribió furiosamente,
impresionada por la facilidad con la que Alejandro manejaba sumas que ella no podía ni imaginar. Después de que Guzmán se fue, Alejandro revisó las notas de Sofía. «Excelente trabajo», dijo, su voz llena de aprobación. Capturó todo lo importante. «En serio, hay muchas cosas que no entendí», Sofía admitió, su voz aún un poco insegura. «Eso es normal, pero vea esto». Alejandro señaló una línea en sus notas. «Usted escribió G. Parecía dudoso sobre renovaciones. Esa observación es muy valiosa. Muestra que no solo estaba transcribiendo, sino realmente prestando atención». Sofía se sintió orgullosa, un calor agradable en su pecho. ¿Qué significa que estaba dudoso sobre las renovaciones? Significa que Guzmán no fue completamente honesto sobre los costos. Los hoteles van a necesitar mucha más inversión de la que él admitió. Alejandro explicó con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Lo sabe? Experiencia. Y porque cuando Guzmán habló sobre renovaciones, desvió la mirada y cambió de tema rápidamente. ¿Usted nota esas cosas? En mi negocio hay que notar esas cosas. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo está en los detalles que la gente trata de ocultar, concluyó Alejandro, su mirada penetrante. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividad. Sofía coordinó 3 llamadas más, organizó el calendario de Alejandro para la próxima semana y aprendió a usar el sistema de computadora de la oficina. Cada tarea un nuevo desafío que superaba con determinación. A mediodía, Alejandro le pidió que lo acompañara a almorzar. ¿Es esto parte del trabajo?, Sofía preguntó, la curiosidad en su voz. Sí, es parte del trabajo porque vamos a discutir la reunión de mañana, pero también quiero conocerla mejor. Si vamos a trabajar tan de cerca, necesito entender cómo piensa. Alejandro respondió con honestidad. Fueron a un restaurante elegante cerca del edificio. Sofía se sintió intimidada por el ambiente. Manteles blancos, meseros en traje, precios que normalmente la habrían hecho salir corriendo. «Ordene lo que quiera», Alejandro le dijo al darle el menú. «Todo se ve caro. Sofía, usted trabaja para mí ahora. Cuando comamos juntos por trabajo, no se preocupe por el precio». Alejandro insistió, su voz firme. Ordenaron. Sofía eligió una ensalada y pollo a la plancha, tratando de no ser extravagante. Y Alejandro comenzó a hacerle preguntas. «Hábleme de sus hijos». Sofía se iluminó inmediatamente. «Ricardo es súper inteligente, le encantan las matemáticas y quiere ser ingeniero. Luna es un torbellino de energía, le gusta cantar y bailar, y hace preguntas sobre todo. ¿Cómo ha sido criarlo sola?», Alejandro preguntó, su tono comprensivo. «Difícil», Sofía admitió, «especialmente al principio. Ricardo era muy pequeño cuando su papá se fue, y Luna ni siquiera había nacido. Hubo noches cuando no sabía cómo íbamos a sobrevivir, que la mantuvo adelante. Ellos no podía rendirme porque ellos me necesitaban. Y mi madre, antes de morir, me enseñó que las mujeres fuertes no se rinden», Sofía añadió, su voz cargada de emoción. «Su madre murió cuando Luna tenía 2 años. Cáncer. Ella era mi única familia, así que cuando murió realmente quedamos solos. Ricardo, Luna y yo». Alejandro quedó en silencio por un momento, la empatía en su mirada. «Lo siento mucho». «Gracias. Ella habría estado orgullosa de ver dónde estoy hoy», Sofía respondió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Estoy seguro de que sí. ¿Puedo preguntarle sobre Renata? ¿Dónde está su mamá?», Alejandro preguntó, su voz más suave. La expresión de Alejandro se ensombreció. «Murió cuando Renata tenía 2 años. Accidente automovilístico. Dios mío, lo siento mucho. También fue cáncer, pero de esos que avanzan muy rápido. Victoria era todo para mí. Cuando murió, pensé que nunca me recuperaría». «¿Cómo lo hizo?», Sofía preguntó, una conexión inesperada, formándose entre ellos. «Renata, igual que usted con sus hijos. No podía rendirme porque ella me necesitaba, pero no ha sido fácil. Trabajo tanto que a veces siento que no soy el padre que ella merece». Alejandro confesó, su voz teñida de vulnerabilidad. «De lo que vi ayer, ella lo adora».
Sofía señaló recordando el cariño de Renata por su padre. Sí, pero me preocupa que esté creciendo sin una figura materna. Tengo niñeras excelentes, pero no es lo mismo. Alejandro admitió, la preocupación, palpable en su voz. Sofía asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Es difícil ser padre y madre al mismo tiempo. Exactamente. Por eso me impresionó tanto lo que hizo ayer. No solo por el coraje físico, sino porque vi en usted el tipo de instinto maternal que Renata necesita en su vida. Alejandro dijo, sus ojos brillando con una nueva luz. Sofía se sonrojó. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No cualquier madre. Y eso me lleva a algo que quería discutir con usted. Alejandro respondió con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Parte de este trabajo va a involucrar ayudar con Renata ocasionalmente. No como niñera, sino como... no sé cómo llamarlo. ¿Le molesta eso? Para nada. Me encantaría ayudar con Renata. Sofía respondió con sinceridad, su corazón enternecido. Perfecto, porque ella me ha estado preguntando desde ayer cuándo va a volver a ver a la señora Valiente. Alejandro dijo, una sonrisa más grande en su rostro. ¿En serio? En serio. De hecho, le gustaría conocer mi casa esta tarde. Renata llega de la escuela a las 3 y me gustaría que la conozca apropiadamente. Sofía miró su reloj. Puedo hacerlo, pero necesito recoger a mis hijos a las 5. Por supuesto. De hecho, ¿por qué no los trae? Me gustaría conocer a Ricardo y Luna. Y Renata podría usar algunos amigos. Alejandro sugirió con una sonrisa. ¿Estás seguro? No quiero imponer. Sofía. Parte de trabajar conmigo significa que nuestras familias van a interactuar, ocasionalmente. Mejor que empiecen a conocerse. Alejandro insistió, su voz firme y convincente. Esa tarde, Sofía se encontró en la mansión de Alejandro, una casa impresionante en el barrio más exclusivo de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una revista. Era elegante pero acogedora, claramente el hogar de alguien con mucho dinero, pero también con buen gusto, cada detalle cuidadosamente elegido. Renata corrió hacia Sofía en cuanto la vio, una sonrisa radiante en su rostro. Señora, Sofía, papá me dijo que va a trabajar con él. Así es. Sofía sonrió arrodillándose para abrazar a la niña. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. ¿Sus niños van a venir? Renata preguntó con entusiasmo. Sí, van a venir en un ratito. Sofía respondió. ¡Qué emocionante! Nunca tengo niños que vengan a jugar, exclamó Renata, sus ojos brillando. Alejandro mostró a Sofía la casa, explicándole algunas de las responsabilidades que tendría allí. Coordinar con el personal de limpieza, supervisar, reparaciones, manejar entregas, una lista de tareas que la asombró. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Sofía preguntó, impresionada por la magnitud de la propiedad. Una señora que viene a limpiar 3 veces por semana, un jardinero y ocasionalmente contratistas para reparaciones. Alejandro respondió, ¿y ahora usted? ¿Yo voy a supervisar a todas esas personas? Si está cómoda con eso. Se trata más de coordinar horarios y asegurar que todo funcione sin problemas. Alejandro aclaró, su voz, tranquilizadora. Cuando Ricardo y Luna llegaron, Sofía estaba nerviosa sobre cómo reaccionarían a tanta elegancia, pero Renata inmediatamente los puso cómodos. ¿Quieren ver mi cuarto? Tengo una casa de muñecas gigante, preguntó la pequeña, invitándolos a jugar. Los 3 niños desaparecieron escaleras arriba, dejando a Sofía y Alejandro solos en la sala de estar, un silencio cómodo llenando el espacio. Son hermosos sus hijos, Alejandro comentó, una nota de admiración en su voz. Ricardo, parece muy maduro para su edad. Ha tenido que crecer rápido. Sofía respondió, a veces me preocupa que haya perdido parte de su infancia. ¿Por qué? Porque cuando era más pequeño a veces tenía que cuidar a Luna mientras yo trabajaba turnos dobles. O cuando yo me enfermaba y no podía permitirme faltar al trabajo, él me ayudaba con Luna. Sofía explicó, la tristeza en su voz. Eso no es perder la infancia. Eso es aprender responsabilidad y compasión. Alejandro dijo, su voz comprensiva. ¿Usted cree? Lo creo.
Mire a Renata. Tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero a veces me preocupa que no entienda el valor real de las cosas. Sus hijos entienden el valor del trabajo duro y del sacrificio. Esas son lecciones valiosas, Alejandro respondió, una sinceridad profunda en sus palabras. En ese momento escucharon risas desde arriba, los tres niños claramente divirtiéndose, sus voces llenando la casa con alegría. Renata necesita esto, Alejandro murmuró casi para sí mismo, una nota de vulnerabilidad en su voz. ¿Qué? Niños normales, una familia normal. Ha estado rodeada de adultos y empleados toda su vida. Alejandro explicó. Sofía lo estudió. ¿Usted está bien? ¿Por qué pregunta? Parece triste. Sofía observó, su tono suave. Alejandro suspiró. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto con Renata. Le doy todo lo que quiere materialmente, pero no sé si le estoy dando lo que realmente necesita. ¿Qué cree que necesita? Una familia real, hermanos. Una madre. Tradiciones familiares, todas las cosas que el dinero no puede comprar. Alejandro confesó, una melancolía en su voz. Sofía sintió una punzada de dolor por él. Por toda su riqueza y poder, Alejandro parecía tan solo como ella se había sentido antes. La familia no siempre se trata de sangre, dijo suavemente, su voz llena de calidez. A veces se trata de las personas que eligen amarte y quedarse contigo. Alejandro la miró con una expresión que Sofía no pudo interpretar completamente. ¿Usted realmente cree eso? Lo sé. Mis hijos y yo no tenemos familia biológica, pero hemos creado nuestra propia familia de amigos que se preocupan por nosotros. La señora Elena, que vive al lado y que cuida a Luna cuando se enferma. El maestro de Ricardo, que se queda después de clases para ayudarlo con matemáticas. La vendedora de la panadería que a veces nos da pan extra cuando sabe que las cosas están difíciles. Sofía explicó, sus palabras llenas de gratitud. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Consideraría incluir a Renata y a mí en esa familia elegida? La pregunta tomó a Sofía completamente por sorpresa, su corazón dando un vuelco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que me gustaría que esto fuera más que solo un trabajo. Me gustaría que fuéramos amigos, que nuestros hijos fueran amigos, que fuéramos, no sé, una familia extendida. Alejandro confesó, su voz suave y esperanzada. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿En serio? ¿En serio? Renata necesita hermanos, aunque no sean biológicos. Y yo necesito amigos que me vean como Alejandro, no como el CEO de Torres Holdings. Creo que me gustaría eso mucho. Sofía susurró, la emoción abrumándola. En ese momento, los tres niños bajaron corriendo las escaleras, sus voces llenas de alegría. ¡Papá! Renata corrió hacia Alejandro. Ricardo y Luna pueden venir a jugar todos los días. Bueno, no todos los días, princesa, pero definitivamente pueden venir seguido. Alejandro respondió con una sonrisa. Sí, gritaron los tres niños al unísono, sus rostros iluminados. Mientras Sofía llevaba a sus hijos a casa esa noche, se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que iban más allá del trabajo. Había encontrado no solo empleo, sino una familia extendida que no sabía que necesitaba, un apoyo inesperado, pero también se dio cuenta de que había algo en la forma en que Alejandro la miraba, algo en la conexión que sentía con él, que iba más allá de la amistad, y eso la asustaba tanto, como la emocionaba, una nueva y compleja emoción. 3 semanas después de comenzar a trabajar para Alejandro, Sofía había encontrado un ritmo que no sabía que era posible. Sus días estaban llenos, pero satisfactorios. Sus noches eran seguras, sabiendo que podía pagar todas las cuentas. Y por primera vez en años podía dormir sin preocuparse por el dinero. Una tranquilidad invaluable. Ricardo y Luna habían florecido también. Ricardo había comenzado a tomar clases de programación después de la escuela, algo que Alejandro había sugerido y ofrecido pagar, abriéndole un mundo de posibilidades. Luna había empezado clases de danza, un sueño que Sofía nunca había podido permitirse antes, ahora hecho realidad. Pero lo más importante era la amistad que había florecido entre los niños. Renata, Ricardo y Luna
Se habían vuelto inseparables, y Sofía había visto cambios increíbles en los tres, una alegría compartida que llenaba su vida. Era un viernes por la noche cuando todo se complicó. Sofía estaba en casa ayudando a Ricardo con su tarea de matemáticas cuando su teléfono sonó. Era Alejandro, pero era casi las 9 p.m., inusualmente tarde para que la llamara. Alejandro, ¿está todo bien, Sofía? Necesito pedirle un favor enorme, y me disculpo por la hora. Alejandro dijo con un tono urgente. ¿Qué necesita? Tengo una emergencia. Mi cliente más importante de Japón llegó inesperadamente esta noche para una reunión de última hora mañana temprano. Necesito ir a cenar con él ahora para discutir los términos básicos antes de la reunión formal, explicó Alejandro. La situación inesperada y apremiante. Por supuesto. ¿Qué necesita que haga? Necesito que venga conmigo a la cena. Va a ser en el restaurante más exclusivo de la ciudad, y necesito que tome notas de todo lo que se discuta. Pero, Sofía, esto no es solo una cena de negocios, es un evento social. Necesita verse como si perteneciera en ese mundo. Alejandro dijo, una nota de vacilación en su voz. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? Necesita un vestido de noche, joyas, toda la presentación. Sé que es mucho pedir, especialmente con tan poca anticipación. Alejandro explicó, la preocupación evidente en su tono. Sofía miró hacia abajo a su ropa casera. Alejandro, yo no tengo ese tipo de ropa y aunque la tuviera, ¿no va a parecer extraño que lleve a mi asistente a una cena social? No va como mi asistente, va como mi acompañante. Alejandro respondió, su voz firme y determinante. El silencio se extendió por la línea telefónica. ¿Su acompañante? Sofía preguntó, el asombro en su voz. Sofía, en el mundo de los negocios de alto nivel, especialmente con clientes japoneses, la presentación lo es todo. Necesito mostrar estabilidad, confianza, éxito. Un hombre de mi posición sin acompañante en este tipo de eventos parece incompleto. Pero una acompañante falsa no es peor. Sofía comenzó a argumentar. No sería falsa. Usted es mi amiga, alguien en quien confío, alguien importante en mi vida. Eso es más real que la mayoría de las parejas en estos eventos. Alejandro interrumpió con convicción, su voz llena de sinceridad. Sofía se sentó pesadamente en su sofá, el peso de la decisión sobre ella. ¿Qué pasa con los niños? Ya llamé a la mejor niñera de la ciudad. Puede estar ahí en una hora. Y la ropa. Gabriela está en camino con opciones. Ella es aproximadamente de su talla y tiene un guardarropa extenso. Alejandro reveló, demostrando que ya había organizado todo. Ya organizó todo esto sin saber si yo iba a aceptar. Sofía murmuró. Esperaba que aceptara, pero si no puede hacerlo, lo entiendo. Alejandro respondió con un tono que denotaba respeto. Sofía pensó en Ricardo y Luna, quienes habían estado tan felices últimamente, la estabilidad que este trabajo había traído a sus vidas, y pensó en Alejandro, quien había cambiado todo para ella, un hombre que la había sacado de la desesperación. ¿A qué hora necesita que esté lista?, preguntó la decisión tomada. En 2 horas. Sofía, no puedo imaginar cuánto aprecio esto. Solo espero no avergonzarlo. Alejandro respondió con alivio. Eso es imposible, aseguró Alejandro, una sonrisa en su voz. 1 hora después, Gabriela llegó con 3 maletas llenas de vestidos, zapatos, joyas y productos de belleza, un arsenal de glamour. Era una mujer elegante de 35 años que había trabajado en el mundo corporativo durante años, con una eficiencia envidiable. Sofía, Alejandro me contó lo que necesitamos hacer, Gabriela dijo eficientemente. No se preocupe, vamos a hacer que se vea absolutamente deslumbrante. No sé si esto es una buena idea, Sofía murmuró, mientras Gabriela extendía los vestidos en su cama, la inseguridad aún latente. ¿Por qué? Porque no pertenezco en ese mundo. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta de que soy una impostora? Gabriela la miró seriamente. Sofía, trabajo para Alejandro desde hace 5 años.
He visto docenas de mujeres que han tratado de impresionarlo. Herederas, modelos, ejecutivas de alto nivel. Todas pertenecían a ese mundo, y ninguna de ellas lo miraba como usted lo mira. Y definitivamente ninguna de ellas hacía que él sonriera, como sonríe cuando habla de usted. Gabriela dijo con convicción, una revelación que sorprendió a Sofía. Sofía se sonrojó. «Somos amigos». «Claro que sí», dijo, tratando de disimular. Gabriela sonrió conocedoramente. «Ahora probémonos este vestido azul marino». El vestido era impresionante, elegante, pero no ostentoso, sofisticado, pero no intimidante. Una elección perfecta. Cuando Sofía se lo puso, Gabriela silbó suavemente. «Perfecto. Ahora el cabello y maquillaje». Durante la siguiente hora, Gabriela transformó a Sofía. Su cabello fue peinado en un moño elegante con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro. Su maquillaje era sutil, pero dramatizaba sus ojos y resaltaba sus mejores características. Cuando finalmente se miró en el espejo, Sofía no se reconoció. «¿Esa soy yo?», susurró. «Esa es usted, Sofía», Gabriela confirmó. «Siempre ha sido hermosa, Sofía. Solo necesitaba el marco correcto». La niñera había llegado y ya estaba jugando con Ricardo y Luna, quienes estaban fascinados por la transformación de su madre. «Mami, pareces una princesa», Luna exclamó, sus ojos brillando. «¿Vas a un baile?», Ricardo preguntó. «Voy a una cena de trabajo muy importante», Sofía explicó. «Pero regreso antes de que se despierten mañana». «Te ves muy bonita», Ricardo dijo seriamente. «El señor Alejandro va a estar muy orgulloso de tenerte como amiga». Cuando Alejandro llegó a las 9 p.m., en punto, Sofía sintió mariposas en el estómago, el nerviosismo mezclado con una extraña emoción. Se había puesto un smoking negro que lo hacía ver aún más atractivo de lo usual, pero cuando la vio, se quedó completamente inmóvil, una expresión de asombro en su rostro. «Sofía», murmuró, y había algo en su voz que hizo que ella se sonrojara, un calor que se extendía por todo su cuerpo. «¿Está bien? ¿Me veo apropiada?» «Se ve absolutamente hermosa», Alejandro respondió, su mirada fija en ella. En el auto camino al restaurante, Sofía estaba nerviosa. «¿Qué necesito saber sobre este cliente?» «Se llama Hiroshi Sato. Es el CEO de una de las compañías más grandes de Japón. Muy tradicional, muy formal. Valora la cortesía, el respeto y la presentación», Alejandro explicó, su tono informativo. «¿Qué voy a hacer durante la cena?» «Mayormente escuchar y observar. Tome notas mentales de todo. Lo que se discuta. Pero, Sofía, también solo sea usted misma. Su naturalidad, su honestidad, su gracia natural. Esas son las cosas que lo van a impresionar», Alejandro aconsejó, sus palabras llenas de confianza. El restaurante era el tipo de lugar que Sofía había visto solo en películas. Manteles de seda, cristalería que probablemente costaba más que su antiguo salario mensual, meseros que se movían como bailarines, un mundo de opulencia que la deslumbraba. Hiroshi Sato era un hombre de 60 años, distinguido y formal, acompañado por su esposa, una mujer elegante que hablaba poco español, pero que sonreía constantemente. «Señor Sato, le presento a Sofía Mendoza». Alejandro hizo las presentaciones formalmente. «Señorita Mendoza, es un placer conocerla». Sato se inclinó ligeramente, un gesto de respeto. «El placer es mío, señor Sato», Sofía respondió recordando las lecciones de cortesía que había visto en películas. Durante la cena, Sofía observó fascinada mientras Alejandro navegaba las complejidades de los negocios internacionales. Hablaban de inversiones millonarias como si fueran conversaciones casuales, pero ella notó las sutilezas. Cuando Sato parecía interesado, cuando tenía dudas, cuando Alejandro necesitaba cambiar de estrategia, un arte que ella no conocía. «Señorita Mendoza», Sato se dirigió a ella durante el postre, su voz amable. «¿A qué se dedica usted?» Sofía sintió pánico momentáneo, pero luego decidió ser honesta. «Trabajo para Alejandro. Ayudo a coordinar sus reuniones, manejo su calendario».
Me aseguro de que todo funcione sin problemas, explicó con una sonrisa. Ah, es usted muy eficiente entonces, Sato comentó con una sonrisa. Trato de serlo. ¿Y tiene familia? Tengo 2 hijos, Ricardo, de 8 años, y Luna, de 4. Sofía respondió, sus ojos brillando al hablar de ellos. La esposa de Sato se iluminó inmediatamente. «Niños, me gustan mucho los niños», exclamó con entusiasmo. A través de una mezcla de español básico y gestos, Sofía terminó mostrándole fotos de Ricardo y Luna en su teléfono. La mujer se emocionó tanto que llamó a su esposo para que también las viera. «Niños muy hermosos», Sato comentó. «Se ve que es usted una madre dedicada». «Gracias. Ellos son mi vida. La familia es lo más importante», Sofía respondió con sinceridad. Sato asintió aprobatoriamente. «Un negociante que valora la familia es alguien en quien se puede confiar», afirmó. Una declaración que sorprendió a Sofía. Sofía vio a Alejandro relajarse, visiblemente. De alguna manera, sin entender completamente cómo, había dicho exactamente lo correcto, sellando el trato con su autenticidad. El resto de la cena transcurrió sin problemas. Sato parecía genuinamente impresionado con Alejandro, y cuando se despidieron, Sofía tuvo la sensación de que el negocio sería exitoso. «Fue un placer conocerla, señorita Mendoza», Sato le dijo al final. «Espero que podamos encontrarnos de nuevo pronto». «El placer fue mío, señor Sato», Sofía respondió. En el auto de regreso, Alejandro estaba eufórico. «Sofía fue perfecta, absolutamente perfecta», dijo con entusiasmo. «En serio, siento que no hice mucho», Sofía respondió, su voz un poco insegura. «Hizo exactamente lo que necesitaba hacer. Fue auténtica, natural, real». Sato respondió a eso. «Los japoneses pueden detectar la falsedad desde kilómetros de distancia, pero con usted vio a alguien genuino. Me alegra haber ayudado». No solo ayudó, creo que acaba de asegurar un contrato de $200 millones. Alejandro reveló, sus palabras resonando en el auto. Sofía se quedó sin aliento. ¿200 millones? 200 millones. Y una gran parte del éxito fue gracias a usted, Alejandro confirmó, su mirada fija en ella. Cuando llegaron a la casa de Sofía, Alejandro la acompañó hasta la puerta. La noche estaba tranquila, iluminada solo por las luces de la calle, una atmósfera íntima. «Gracias, Alejandro», Sofía dijo suavemente, «por todo lo que hizo esta noche. Gracias por confiar en mí para algo tan importante». Se quedaron parados ahí por un momento, y Sofía fue consciente de lo cerca que estaban, de cómo la miraba Alejandro, de la tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas, una corriente eléctrica que los unía. «Sofía», Alejandro murmuró acercándose un paso. «Sí, hay algo que he querido decirle». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió y Ricardo apareció en pijama frotándose los ojos. «Mami, ¿cómo te fue en tu cena importante?» El momento se rompió inmediatamente. Alejandro se alejó, y Sofía sintió una mezcla de alivio y decepción, la oportunidad perdida. «Me fue muy bien, mi amor», Sofía respondió acariciando el cabello de Ricardo. «¿Por qué no estás dormido?» «No podía dormir. Quería asegurarme de que llegaras bien, señor Alejandro». Ricardo se dirigió a él formalmente, con la seriedad de un pequeño adulto. «Es mi honor, Ricardo», Alejandro respondió, y Sofía pudo ver ternura genuina en sus ojos, un afecto profundo por sus hijos. «Bueno, será mejor que me vaya», Alejandro dijo. «Sofía, que descanse, la veo el lunes». «Hasta el lunes», Sofía respondió, su voz aún un poco aturdida. Mientras Alejandro se alejaba, Sofía se quedó parada en la puerta con Ricardo, preguntándose qué había estado a punto de pasar y si estaba lista para enfrentar las implicaciones de lo que fuera que estaba creciendo entre ella y Alejandro. Porque una cosa era segura, su relación había cruzado una línea esa noche y no había vuelta atrás. El destino sellado. El fin de semana después de la cena con Sato pasó extrañamente para Sofía.
No podía quitarse de la mente el momento interrumpido en su puerta, la forma en que Alejandro la había mirado, las palabras que había estado a punto de decir antes de que Ricardo apareciera, un eco persistente en su mente. Era domingo por la tarde cuando recibió un mensaje de texto de Alejandro. ¿Puede venir a casa? Renata quiere enseñarle algo especial. Sofía sonrió. Durante las últimas semanas, Renata había comenzado a llamarla cuando tenía algo emocionante que compartir, y Sofía había descubierto que esos momentos se habían vuelto algunos de sus favoritos, llenos de alegría y conexión. «Mami, ¿podemos ir a ver a Renata?», Luna preguntó cuando Sofía le contó del mensaje, sus ojos brillando. «Por supuesto, princesa», Sofía respondió. Una hora después estaban en la puerta de la mansión de Alejandro. Renata los recibió con una sonrisa enorme. «Sofía, Ricardo, Luna, vengan a ver lo que hice», dijo, y los llevó corriendo hacia el jardín trasero, donde había instalado una pequeña casa de campaña rosa, con luces de colores colgadas alrededor. Un campamento mágico. «Papá me ayudó a hacer un campamento. ¿Podemos dormir aquí esta noche? Por favor», suplicó Renata con los ojos llenos de esperanza. Alejandro apareció desde la casa, vestido casualmente en jeans y una camiseta, viéndose más relajado de lo que Sofía lo había visto nunca. «Hola», dijo suavemente, y Sofía sintió inmediatamente esa tensión familiar entre ellos, una chispa que no se podía ignorar. «Hola», respondió tratando de mantener su voz normal. «El campamento se ve increíble. Renata ha estado planeándolo toda la semana. Creo que esperaba que Ricardo y Luna pudieran quedarse también», Alejandro dijo, una sonrisa en su rostro. «Sí», Renata exclamó. «Podemos hacer s'mores y contar historias de fantasmas». Ricardo y Luna miraron a Sofía esperanzados. «¿Podemos, mami? Por favor». Sofía vaciló. Una cosa eran visitas durante el día, pero una noche entera, especialmente con esta nueva tensión entre ella y Alejandro, una intimidad creciente que la asustaba. «No sé si es apropiado», comenzó. «Por favor, Sofía», Alejandro interrumpió gentilmente. «Los niños se han estado divirtiendo tanto juntos y, honestamente, me encantaría la compañía». «¿Mi compañía?», Sofía preguntó sintiéndose súbitamente cohibida. «La de todos ustedes», Alejandro aclaró rápidamente, pero había algo en sus ojos que sugería que se refería especialmente a ella, una mirada que la hizo sonrojar. 2 horas después, Sofía se encontró sentada alrededor de una fogata en el patio trasero de una mansión, asando malvaviscos con 3 niños emocionados, mientras uno de los hombres más ricos de la ciudad trataba de mantener el fuego encendido. Una escena surreal. «Papá, se está apagando otra vez». Renata se quejó cuando las llamas disminuyeron. «Estoy trabajando en ello», Alejandro murmuró soplando en las brasas, su rostro manchado de hollín. «¿Puedo intentar?», Ricardo ofreció tímidamente. «Por supuesto», Alejandro respondió con una sonrisa. Sofía observó con ternura mientras Ricardo se arrodillaba junto a Alejandro, quien pacientemente le enseñó cómo avivar el fuego correctamente. «Tienes que darle espacio para respirar», Alejandro explicó. «Muy parecido a las personas en realidad». «¿Qué quiere decir?», Ricardo preguntó, su curiosidad infantil genuina. «Bueno, a veces cuando presionamos demasiado algo o alguien, terminamos sofocándolo, pero si le damos espacio para crecer naturalmente, en ese momento, las llamas se alzaron brillantes y fuertes, un fuego vibrante que iluminó la noche». «¡Funciona!», Ricardo exclamó orgulloso. «Exactamente», Alejandro sonrió. Pero Sofía notó que la miró significativamente mientras decía las palabras, un mensaje oculto en su voz. Después de que los niños se instalaron en la tienda de campaña con linternas y libros de cuentos, Sofía y Alejandro se quedaron solos, junto al fuego que se desvanecía lentamente, el crepitar de las brasas el único sonido. «Gracias por permitir que se quedaran», Alejandro dijo. «Renata ha estado más feliz en las últimas semanas que en meses», su voz llena de gratitud. «Ella es una niña especial», Sofía respondió.
y Ricardo y Luna la adoran. ¿Y usted también ha sido más feliz? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa, su corazón dando un salto. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la he observado durante estas semanas. Se ve más liviana, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Alejandro dijo, su mirada penetrante. Sofía consideró sus palabras. Supongo que sí. Por primera vez en años no me voy a dormir preocupándome por dinero. Mis hijos están felices, saludables, seguros. Es más de lo que jamás me atreví a esperar, confesó, la vulnerabilidad en su voz. Y es solo por eso, por la seguridad financiera, Alejandro insinuó, sus ojos fijos en ella, buscando algo más. Sofía lo miró, viendo algo en Inés, sus ojos que hizo que su pulso se acelerara, una intensidad que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. ¿Qué estás realmente preguntando, Alejandro? Estoy preguntando si siente lo mismo que yo. Alejandro respondió, su voz suave pero cargada de emoción. ¿Qué es lo que siente? Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la orilla de la piscina, mirando hacia las luces de la ciudad a lo lejos, una figura pensativa. Siento como si hubiera estado dormido durante años y de repente me hubiera despertado. Alejandro confesó, su voz llena de una nueva emoción. Sofía se acercó lentamente hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro, desde que Victoria murió, me he enfocado solo en el trabajo y en Renata. Pensé que eso era suficiente. Pensé que no necesitaba nada más. Y ahora me doy cuenta de que no estaba viviendo. Solo estaba existiendo. Alejandro continuó, volviéndose para mirarla, sus ojos llenos de una profunda emoción. Pero con usted y su presencia en nuestras vidas, todo se siente diferente. Sofía sintió su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro, necesito que entienda algo. ¿Qué? No puedo ser solo una aventura para usted. No puedo ser algo que prueba por curiosidad. Tengo hijos que considerar, corazones que proteger. Si esto es solo... Sofía comenzó, su voz temblorosa. No es solo nada. Alejandro la interrumpió, acercándose más, sus ojos fijos en los de ella. Sofía, usted no entiende. Lo que siento por usted es algo que pensé que nunca volvería a sentir. ¿Qué siente? Siento que quiero despertarme cada mañana sabiendo que va a estar ahí. Siento que quiero protegerla y cuidarla como usted cuida a todos los demás. Siento que quiero que Renata tenga hermanos y una madre. Siento que quiero... ¿A qué? Quiero amarla. Quiero que me ame. Quiero que seamos una familia real. Alejandro confesó, sus palabras saliendo en un torrente de emoción, una declaración de amor que la abrumó. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Alejandro, Sofía susurró. Yo también siento eso, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque venimos de mundos completamente diferentes. Porque no sé si realmente podría pertenecer en su vida a largo plazo. Porque si esto no funciona, no soy solo yo la que sale lastimada. Sofía explicó, la voz teñida de incertidumbre. Míreme, Alejandro dijo tomando sus manos, su mirada firme. ¿Ve a alguien? ¿Qué está jugando? ¿Ve a alguien que está experimentando? Preguntó desafiándola. Sofía lo estudió, la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su expresión, la forma en que sostenía sus manos como si fueran algo precioso. No, admitió. Entonces confíe en mí, confíe en nosotros. ¿Qué pasa si la gente dice que solo estoy contigo por dinero? ¿Me importa lo que diga la gente? Debería importarte. Eres una figura pública, Sofía. El día que la conocí, usted arriesgó su vida por mi hija, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. Cualquiera que la conozca realmente sabría que usted no es capaz de ese tipo de motivación. Alejandro afirmó con convicción. Sus palabras, un bálsamo para su alma. Y Renata, ¿cómo sabes que aceptará que alguien más tome el lugar de su madre? ¿Está bromeando? Alejandro se rió suavemente. Renata la adora. Me pregunta constantemente cuándo va a venir tía Sofía.
Ayer me preguntó si usted podía ser su nueva mamá, reveló, sus palabras llenas de alegría. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿En serio? ¿En serio? Y cuando le dije que eso dependía de muchas cosas, me dijo que ella había estado pidiendo una mamá en sus oraciones todas las noches y que estaba segura de que Dios había enviado a la persona perfecta. Alejandro dijo, su voz conmovida. Las lágrimas de Sofía comenzaron a caer, una mezcla de alegría y asombro. No puedo creer que esté pasando esto. ¿El qué? Que después de todo lo que he pasado, después de sentirme sola durante tanto tiempo, de repente tenga la posibilidad de tener todo lo que siempre quise. ¿Y qué es lo que siempre quiso? Una familia, un compañero que me ame por quien soy realmente, un padre para mis hijos, seguridad, amor verdadero. Sofía confesó, su voz llena de esperanza. Todo eso puede ser suyo, Sofía, puede ser nuestro. ¿Estás seguro? En lugar de responder con palabras, Alejandro se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Sofía no se alejó. En su lugar, se acercó también, cerrando la distancia entre ellos. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo encajara en su lugar, un destino largamente esperado. El beso fue suave al principio, tentativo, pero luego se profundizó con todo el sentimiento que habían estado guardando durante semanas. Una explosión de emociones contenidas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Wow», Sofía susurró. «¿Eso es un wow bueno o un wow malo?» «Definitivamente bueno. Muy bueno». Sofía se rió, su voz llena de felicidad. «Entonces, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos intentando ser una familia real?» Sofía pensó en Ricardo y Luna durmiendo felizmente en la tienda de campaña con Renata, en cómo se había sentido por primera vez en años. Segura, amada, como si perteneciera a algún lugar. «Sí», dijo, «estamos haciendo esto. Cuando les decimos a los niños despacio», Sofía aconsejó, «necesitamos asegurarnos de que estamos seguros antes de involucrar sus corazones». «Yo ya estoy seguro», Alejandro dijo, «pero entiendo lo que quiere decir». En ese momento escucharon risas de la tienda de campaña. «Deberíamos ir a revisar que estén bien», Sofía dijo. «En un minuto», Alejandro respondió, atrayéndola hacia él para otro beso. Y bajo las estrellas, junto a la piscina iluminada, Sofía finalmente sintió que había encontrado su lugar en el mundo, pero no sabía que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca había imaginado. 2 semanas. Después de esa noche mágica bajo las estrellas, Sofía y Alejandro habían encontrado un delicado equilibrio entre su nueva relación y sus responsabilidades como padres. Habían decidido tomar las cosas despacio, especialmente delante de los niños, aunque la tensión romántica entre ellos era palpable, un magnetismo innegable. Era un martes por la mañana cuando todo cambió. Sofía estaba en la oficina de Alejandro, organizando su calendario para la próxima semana, cuando Gabriela irrumpió con una expresión de pánico que Sofía nunca había visto antes. «Señor Torres», Gabriela dijo sin aliento, «necesita ver esto inmediatamente». Alejandro levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Qué pasa?» Gabriela puso un periódico sobre su escritorio. El titular en primera plana hizo que el estómago de Sofía se hundiera. «Millonario Alejandro Torres, romance con exempleada de limpieza». Debajo había una foto de ellos saliendo del restaurante la noche de la cena con Sato. Sofía se veía hermosa en el vestido prestado, pero el artículo la identificaba como Sofía Mendoza, de 32 años, madre soltera que fue despedida de su trabajo como empleada de limpieza por supuestamente causar escándalos públicos, una difamación cruel y pública. ¿Cómo consiguieron esta información?, Alejandro preguntó con voz peligrosamente calmada, una calma que presagiaba una tormenta. «No lo sabemos», Gabriela respondió. «Pero no es todo. Han estado investigando el pasado de Sofía». Sofía sintió como si no pudiera respirar. «¿Qué quiere decir investigando?».
Gabriela vaciló mirando entre Sofía y Alejandro. Encontraron información sobre el padre de sus hijos. El mundo de Sofía se detuvo. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Qué tipo de información, Sofía? Alejandro se acercó a ella inmediatamente, su voz llena de preocupación. Sea lo que sea, podemos manejarlo. Pero Sofía ya estaba leyendo el artículo, y cada palabra era como una puñalada. El veneno de la verdad revelada. Fuentes. Revelan que Mendoza tuvo relaciones con el conocido estafador Diego Rojas, quien actualmente cumple condena en prisión por fraude financiero. Rojas, padre de los 2 hijos de Mendoza, fue arrestado 3 años atrás por robar más de $500,000 a ancianos vulnerables a través de esquemas de inversión fraudulentos. El artículo decía, una verdad devastadora. Sofía se desplomó en una silla, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, el shock paralizándola. Sofía. Alejandro se arrodilló junto a ella. Mírame. Pero Sofía no podía mirarlo. No podía soportar ver la desilusión que seguramente estaría en sus ojos cuando se diera cuenta de quién era realmente, de la clase de hombre con quien había tenido hijos. ¿Es verdad? Alejandro preguntó suavemente, su voz llena de una tristeza que le rompió el corazón. Sofía asintió, incapaz de hablar. ¿Sabía que era un criminal cuando estuvieron juntos? No. Sofía finalmente susurró, las lágrimas brotando de sus ojos. No. Tenía idea. Pensé que era un empresario legítimo. Me engañó completamente. Por eso la dejó, porque fue arrestado. No me dejó antes de que fuera arrestado, antes de que yo supiera que Luna estaba en camino. Me dijo que había encontrado a alguien más apropiado para su estilo de vida. Fue hasta después que me enteré de que todo era mentira, que todo su dinero era robado. Sofía confesó, la vergüenza y el dolor en su voz. Alejandro tomó sus manos, pero Sofía las retiró, el pánico creciendo dentro de ella. ¿No lo entiende? Sofía se levantó abruptamente. Esto lo arruina todo. Su reputación, su negocio, su futuro. La gente va a pensar que soy igual que él. ¿Y qué importa lo que piense la gente? Alejandro preguntó, su voz firme. Importa todo, Sofía exclamó. Usted es una figura pública. No puede estar asociado con la madre de los hijos de un convicto. Sofía, cálmese. No puedo calmarme. No se da cuenta de lo que esto significa. Sato va a retirar su inversión. Sus otros clientes van a empezar a cuestionar su juicio. Todo lo que ha construido puede verse amenazado por mi culpa, Sofía dijo, su voz cargada de desesperación. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Gabriela contestó, y Sofía pudo ver por su expresión que las noticias no eran buenas. Era el asistente del señor Sato. Gabriela reportó después de colgar. Quiere reprogramar la reunión de mañana indefinidamente. Sofía sintió como si hubiera recibido una bofetada. Ya empezó. Es solo una reunión, Alejandro dijo. Pero Sofía pudo ver la preocupación en sus ojos. Una sombra de duda. Alejandro. Sofía tomó una decisión que le rompía el corazón. Una decisión dolorosa pero necesaria. Necesito renunciar. ¿Qué? No tiene que hacerlo. Es la única manera de proteger su reputación. Sofía respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Sofía, no voy a dejar que se vaya por esto. No es su decisión, Sofía respondió. Vine aquí porque salvé a su hija y usted quiso ayudarme, pero nunca debí permitir que esto se convirtiera en algo más. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que venimos de mundos demasiado diferentes. Esto es la prueba. Alejandro, por favor, solo... Sofía comenzó, pero no pudo terminar la frase. Pero Sofía ya estaba caminando hacia la puerta. Le enviaré mi renuncia por escrito esta tarde. Sofía, espere. Pero ella no se detuvo. No podía detenerse porque si lo hacía podría cambiar de opinión, y sabía que quedarse solo lastimaría más a Alejandro a largo plazo. Una decisión altruista pero devastadora. Sofía llegó a casa sintiéndose completamente derrotada, el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en su mesa de cocina y escribió su carta de renuncia.
cada palabra como un cuchillo en su corazón, el dolor punzante. Estimado señor Torres, por medio de la presente presento mi renuncia inmediata al puesto de asistente personal. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindó y lamento cualquier inconveniente que mi asociación con su empresa pueda haber causado. Atentamente, Sofía Mendoza, escribió, las lágrimas empañando su visión. Mientras sellaba la carta, su teléfono no paraba de sonar. Alejandro había llamado 12 veces, pero ella no podía contestar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que lo amaba tanto que estaba dispuesta a salir de su vida para protegerlo? A las 3 p.m., cuando normalmente estaría recogiendo a los niños para llevarlos a casa de Alejandro, en su lugar fue sola a recogerlos. El silencio en el auto, un recordatorio de lo que había perdido. ¿Dónde está Renata?, Luna preguntó inmediatamente, la inocencia en su voz. Hoy vamos directamente a casa. Sofía respondió tratando de sonar normal, una máscara de entereza. ¿Por qué?, Ricardo preguntó, siempre el más perceptivo. ¿Pasó algo malo? A veces las cosas cambian, mi amor. Eso es todo. Sofía respondió, la voz tensa. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Ricardo la detuvo en la puerta de su cuarto. Mami, ya no. Vamos a ver más al señor Alejandro y a Renata, dijo, la tristeza en su voz. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. No lo sé, corazón, pero pensé que él te gustaba, pensé que éramos como una familia. Ricardo continuó, su voz llena de desilusión. A veces las cosas que queremos no pueden ser, Ricardo. ¿Por qué no? ¿Por qué?, insistió el niño. Porque hay complicaciones que tú no entiendes aún. ¿Tiene que ver con nuestro papá? La pregunta tomó a Sofía completamente por sorpresa, su corazón encogiéndose. ¿Qué sabes de tu papá? Sé que hizo cosas malas. Sé que está en la cárcel. ¿Es por eso que no podemos estar con el señor Alejandro?, Ricardo preguntó, su voz pequeña pero firme. Sofía se sentó en la cama de Ricardo, su corazón roto por la madurez de su hijo de 8 años. Ricardo, las decisiones que hizo tu papá no son tu culpa, ni la de Luna ni la mía, Sofía explicó con suavidad, pero a veces esas decisiones tienen consecuencias que afectan a otras personas. Pero el señor Alejandro sabe que nuestro papá hizo cosas malas, Ricardo dijo, su mirada fija en ella. Sí, lo sabe, y aún así quiere estar con nosotros. Sofía no sabía cómo responder esa pregunta, la verdad tan dolorosa. Mami, Ricardo tomó su mano con sus manitas. Creo que el señor Alejandro nos ama de verdad, y creo que tú también lo amas. ¿No vale la pena luchar por eso? La pregunta de Ricardo fue un despertar para Sofía. Antes de que Sofía pudiera responder, escuchó el timbre de la puerta. Su corazón se aceleró. Sabía quién era antes de siquiera mirar por la ventana. Alejandro estaba parado en su puerta, sosteniendo un ramo de flores y con una expresión determinada que Sofía conocía bien, una mezcla de dolor y resolución. Sofía, dijo cuando ella abrió la puerta, necesitamos hablar. Alejandro, ya tomé mi decisión. No, no la tomó. Permitió que el miedo tomara la decisión por usted, pero yo no voy a permitir que eso pase. Alejandro respondió con firmeza. Su voz, inquebrantable. No entiende lo que esto significa para su reputación. ¿No entiende usted lo que significa para mi vida perderla? Alejandro preguntó, sus ojos llenos de súplica. Sofía, en 38 años de vida solo he amado a 2 mujeres. Perdí a una por circunstancias fuera de mi control. No voy a perder a la segunda por circunstancias que sí puedo controlar. Alejandro declaró con convicción, su voz resonando con una promesa. Señor Alejandro, la voz de Luna resonó desde adentro. Antes de 1900, que Sofía pudiera detenerla, Luna corrió hacia la puerta y se lanzó a los brazos de Alejandro. Te extrañé. ¿Dónde está Renata? ¿Podemos jugar mañana? Alejandro cargó a Luna mirando a Sofía por encima de la cabeza de la niña. Eso depende de tu mamá, princesa. Ricardo apareció detrás de Luna. Señor Alejandro, ¿vino a luchar por nuestra familia?
La pregunta directa de Ricardo hizo que Sofía se quedara sin aliento. Sí, Ricardo. Alejandro respondió seriamente. Vine exactamente por eso. Y, en ese momento, Sofía se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía dejar que el miedo ganara, o podía luchar por la familia que habían comenzado a construir. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegir el amor sobre el miedo? Sofía miró a Alejandro parado en su puerta con Luna en brazos y Ricardo a su lado, y sintió como si estuviera en una encrucijada que definiría el resto de su vida, un momento crucial. ¿Puedo entrar?, Alejandro preguntó suavemente. Hay cosas que necesitamos discutir. Sofía vaciló, pero Ricardo tomó la decisión por ella. Por favor, mami, necesitamos hablar como familia. La palabra familia resonó en el corazón de Sofía. Abrió la puerta completamente y los dejó entrar. ¿Dónde está Renata?, Luna preguntó mientras Alejandro la ponía en el suelo. Está en casa con la niñera, Alejandro respondió, pero me pidió que les diera esto. Sacó de su bolsillo 2 pequeños paquetes envueltos en papel de colores. Luna y Ricardo los abrieron emocionados para encontrar pulseras de la amistad que Renata había hecho para ellos. Son hermosas, Luna exclamó. Hay una nota también, Alejandro añadió. Ricardo leyó en voz alta. Para mis mejores amigos, Ricardo y Luna, los amo y espero que siempre seamos familia. Renata. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Alejandro, esto hace todo más difícil, ¿no? La interrumpió gentilmente. Esto hace todo más claro, Sofía. ¿Puede sentarse conmigo? Solo 5 minutos. Sofía se sentó en el sofá, manteniendo distancia entre ellos, mientras Ricardo y Luna se fueron a jugar con sus nuevas pulseras, ajenos a la tensión. Primero, Alejandro comenzó. Quiero que sepa que hoy pasé todo el día investigando quién filtró esa información a la prensa, y fue Ramírez, el gerente del hotel, que la despidió. Sofía sintió una punzada de ira. ¿Por qué haría eso? Aparentemente algunas personas del mundo empresarial no estaban contentas con mi decisión de cancelar contratos con el hotel después de lo que le hizo. A usted. Ramírez culpó a usted por sus problemas financieros. Eso importa ahora. Importa porque significa que esto no va a parar aquí. Ramírez va a seguir tratando de lastimarnos si nos ve juntos. Alejandro explicó, la seriedad en su voz. El corazón de Sofía se hundió. Entonces, ¿realmente necesito alejarme? No, Alejandro dijo firmemente. Significa que necesitamos estar unidos y luchar juntos. ¿Cómo? ¿Cómo luchamos contra algo así? Con la verdad, Sofía. Esta tarde tuve 3 reuniones que cambiaron todo. ¿Qué reuniones? Primera reunión con mi equipo legal. Van a demandar al periódico por difamación y a Ramírez por interferencia maliciosa en nuestros negocios. Alejandro, eso va a crear más publicidad. Déjeme terminar. Alejandro sonrió. Segunda reunión con el señor Sato. Sofía se tensó. ¿Qué pasó? Le expliqué toda la situación. Le dije exactamente quién es usted, cómo nos conocimos, por qué la amo. Le dijo que me ama. Sofía susurró, el asombro en su voz. Le dije que usted es la mujer más honorable que he conocido. Le conté cómo arriesgó su vida por Renata. Le expliqué que había sido engañada por un criminal, no que fuera cómplice de uno. ¿Y qué dijo? Dijo que cualquier hombre que juzgara a una mujer por los errores de alguien más no merecía hacer negocios con él. El contrato sigue adelante. Alejandro reveló, sus palabras una ráfaga de esperanza. Sofía se quedó sin aliento. ¿En serio? En serio. Pero esa no fue la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? La tercera reunión fue con el director de recursos humanos de mi empresa. ¿Para qué? Para crear un nuevo programa. Se llama Programa Segundas Oportunidades Torres Holdings. Alejandro dijo con una sonrisa. Sofía lo miró confundida. ¿Qué es eso? Es un programa que ayuda a madres solteras a conseguir entrenamiento profesional y empleos estables. Pensé que tal vez usted querría dirigirlo. Sofía comenzó, la duda en su voz. Sofía, usted entiende exactamente lo que estas mujeres están pasando. Usted sabe lo que es luchar sola, lo que es ser juzgada injustamente.
Lo que es necesitar una segunda oportunidad. Pero yo no tengo las cualificaciones. Usted tiene algo mejor que cualificaciones. Tiene experiencia vivida y un corazón que se preocupa genuinamente por ayudar a otros. Alejandro afirmó con convicción. Sofía sintió esperanza empezando a crecer en su pecho. Una luz en la oscuridad. ¿Realmente cree que podría hacer algo así? Creo que podría cambiar cientos de vidas y creo que encontraría más propósito en ese trabajo que en cualquier cosa que haya hecho antes. Alejandro respondió, sus palabras llenas de confianza. En ese momento, Ricardo y Luna regresaron corriendo, sus voces llenas de curiosidad. ¿Ya terminaron de hablar los adultos? Luna preguntó. Vamos a seguir siendo una familia. Ricardo añadió directamente, su mirada expectante. Alejandro miró a Sofía. Eso depende de tu mamá, mami. Luna se subió al regazo de muy inocente. Sofía, ¿por qué no quieres estar con el señor Alejandro? ¿No te gusta? Sí, me gusta, princesa. Entonces, ¿por qué estás triste? Luna preguntó, su pequeña mano acariciando su mejilla. Sofía miró a los 3 pares de ojos que la observaban esperanzados y se dio cuenta de que Ricardo tenía razón. Algunas cosas valían la pena luchar por ellas. El amor era una de esas cosas. Alejandro. ¿Sí? Sofía dijo, su voz firme. ¿Qué van a decir las revistas y los periódicos cuando sepan que seguimos juntos? Van a decir que soy un hombre afortunado que encontró a una mujer extraordinaria, que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Alejandro respondió, su mirada llena de amor. ¿Y qué pasa si hay más escándalos? Entonces los enfrentaremos juntos. Sofía, hay algo que necesito decirle. Alejandro dijo, sus ojos brillando. ¿Qué? Antes de conocerla, mi vida era exitosa, pero vacía. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía alegría. No tenía risas en mi casa. No tenía a alguien que me mirara como usted me mira. Alejandro confesó, su voz cargada de emoción. ¿Cómo la miro? Como si viera al hombre que soy realmente. No solo al millonario. Como si me amara a pesar de mis fallas. No por mis logros. Alejandro dijo, su voz suave y llena de vulnerabilidad. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque así es como te amo. Entonces, cásese conmigo. Alejandro dijo, sus palabras un susurro que resonó en la habitación. El silencio llenó la habitación. Ricardo y Luna miraban con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Sofía susurró. Alejandro se bajó del sofá y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía Mendoza, quiere casarse conmigo, quiere ser mi esposa, la madre de Renata, y dejar que yo sea el padre de Ricardo y Luna, preguntó, sus ojos llenos de esperanza y amor. Di que sí, mami, Luna gritó, su voz llena de emoción. Por favor, di que sí. Ricardo añadió. Sofía miró el anillo. Simple, pero hermoso. Exactamente lo que habría elegido para sí misma. Y luego miró a Alejandro, quien la observaba con todo su amor visible en sus ojos. Una declaración silenciosa pero poderosa. ¿Estás seguro? Preguntó. Aún con todo el drama, toda la publicidad negativa, todas las complicaciones, especialmente con todo eso. Alejandro respondió. Porque todo eso me demostró que lo que siento por usted es real. Es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. ¿Y los niños? ¿Estás preparado para ser papá de 3 niños, Sofía? Estos niños ya me aman y yo ya los amo. Renata, Ricardo y Luna son hermanos en todo, excepto en sangre. Lo que estoy pidiendo es que hagamos oficial lo que ya existe en nuestros corazones. Sofía pensó en todo lo que había pasado desde ese día cuando salvó a Renata hasta este momento. Pensó en cómo había empezado como una empleada de limpieza desesperada, y ahora tenía la oportunidad de dirigir un programa que ayudaría a otras mujeres como ella. Un propósito renovado. Pensó en cómo sus hijos habían florecido, cómo Renata había encontrado los hermanos que necesitaba, cómo Alejandro había encontrado una familia real, un hogar lleno de amor. Sí, dijo finalmente. Sí, me casaré contigo.
Los gritos de alegría de Ricardo y Luna llenaron el apartamento mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo y la besaba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. ¿Podemos llamar a Renata?, Luna preguntó emocionada. «Podemos ir a decirle en persona». Alejandro respondió. Una hora después estaban todos en la casa de Alejandro, donde Renata gritó de alegría cuando escuchó las noticias. «Finalmente voy a tener una mamá y hermanos», exclamó abrazando a Sofía con fuerza. «Y yo finalmente voy a tener la familia que siempre quise». Sofía respondió abrazando a los 3 niños, su corazón lleno de gratitud y amor. 6 meses después, la boda fue la noticia más hermosa en todos los periódicos de la Ciudad de México. En lugar de enfocarse en el 100% escándalo, los medios cubrieron la historia de amor real, cómo un acto de heroísmo había llevado a encontrar el amor verdadero, una historia inspiradora. El programa Segundas Oportunidades Torres Holdings había ayudado ya a 50 mujeres a encontrar empleos estables y reconstruir sus vidas. Y Sofía había encontrado su verdadera vocación, un propósito que la llenaba de orgullo. Ramírez había sido arrestado por extorsión, y el Hotel Imperial había cambiado de administración completamente. Un final, justo para el villano de la historia. Pero más importante que todo eso, Alejandro, Sofía, Renata, Ricardo y Luna habían creado una familia llena de amor, risas y segundas oportunidades, un hogar donde la felicidad reinaba. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, Sofía le dijo a Alejandro una noche, mientras observaban a los 3 niños jugando en el jardín, el atardecer pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Que todo empezó con un acto de amor, salvar a una niña, y terminó con el amor salvándonos a todos nosotros. Sofía respondió, su voz suave y llena de emoción. ¿Crees que Renata recuerda aquel día? Le pregunté la semana pasada. ¿Sabes qué me dijo? Alejandro preguntó, una sonrisa en su rostro. ¿Qué? Me dijo que no recuerda haber tenido miedo, solo recuerda haberse sentido segura en mis brazos y que supo inmediatamente que yo iba a ser su nueva mamá. Sofía compartió, las lágrimas asomando a sus ojos. Alejandro sonrió atrayendo a Sofía hacia él. Los niños siempre saben la verdad antes que los adultos. Y mientras observaban a su familia, una familia construida no por sangre, sino por amor, sacrificio y segundas oportunidades, Sofía supo que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Porque a veces las mejores familias son las que creamos cuando tenemos el valor de abrir nuestros corazones y luchar por el amor verdadero, una lección que había aprendido en el camino.